amigos, bienvenidos sean. En esta ocasión les voy a presentar la manera de hacer de una forma muy fácil y muy rápida tejas para sus maquetas, belenes o dioramas. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para realizar este proyecto necesitamos tener hecha una teja de la que queremos copiar. Estas están hechas según un video anterior que les presenté. Que si no lo han visto, aquí arriba saldrá el enlace para que puedan verlo, ya que con este método pueden hacer ustedes el tipo de tejas que más quieran o deseen. Así como el transcurso y al final de este video saldrán otros enlaces que se refieren a algunos videos similares que también les pueden ayudar a hacerlas. Ya teniendo la teja elegida, tomamos un poco de masa moldeadora para hacer un cubo pequeño más o menos del tamaño de la teja, o el cual no necesita ser muy largo, solo lo necesitamos para reproducir su forma varias veces. Ya con esta la colocamos encima de la teja, no sin antes aplicarle un poco de vaselina para evitar se pegue a esta. Ya aplicada la vaselina, la colocamos sobre la teja, aplanándola para que tome la forma de esta, buscando quede bien rellenos todos los huecos, ayudándonos con una espátula para también con esta lograr una forma uniforme tal como se aprecia en el video. Asegurándonos que tome completamente la forma que necesitamos. Ya satisfechos con la forma, tomamos un pedacito de tarjeta de PVC, la cual le hacemos un recorte en la parte inferior para hacerle dos patitas, las cuales vamos a introducir en la parte superior de la masa con la finalidad de que nos quede una manivela y así poderla manejar a nuestro antojo. Esto lo tenemos que hacer cuidando de no estropear su forma y aplicando un poco de pegamento blanco para reforzar la unión entre esta y el agregado de masa que le pondremos encima para tapar los huecos dejados por las patitas. Así para que nos quede bien resanado y adherido, y así los dejamos secar. A continuación les presento 4 tipos de tejas que vamos a hacer, que siguiendo el procedimiento anterior y ya secas les quitamos para poderles resanar, raspar o lijar las partes que no nos gusten, buscando nos quede bien definida la forma de esto y así poder reproducir su forma correctamente a las tejas que vamos a realizar. Las tejas las vamos a hacer con masa moldeadora, que para en este caso la vamos a aplanar en una tortillera, pero puede ser con un rodillo, eso ya es elección de cada quien. La cantidad a realizar deberá ser lo suficiente para lograr el área requerida para las tejas que vayamos a hacer, o la podemos ir haciendo según como se vaya necesitando. La masa ya aplanada la cortamos del largo del cartón o cartoncilla donde la vayamos a instalar. Esta puede ser de una sola pieza o varias, guardando todos los sobrantes o recortes que hicimos en el empaque de la masa para que así no tengamos desperdicio. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el largo necesario para después hacer los cortes del ancho de la teja requerida o de la teja elegida. Ya teniendo las piezas recortadas, vamos a ir colocando una a una estas. Colocamos una y con el sello que fabricamos la ubicamos sobre esta, aplanándola para que quede marcada su forma en esta. Cuidando que no se nos quede pegado al sello y que coincidan las líneas anteriores con las siguientes a realizar.
así como cuidando nos queden las piezas alineadas tanto horizontal como verticalmente. Al terminar esta primera línea colocamos la siguiente pieza, la cual deberá quedar sobre la mitad de la primera. Para ya instalada correctamente, proceder a darle su textura tal y como lo hicimos con la primera línea o la primera pieza. Y así seguimos el mismo procedimiento con todas y cada una de las piezas siguientes hasta completar el área requerida. Ya para la última pieza o el remate de la techumbre, cortamos la pieza a la mitad del ancho para ponerla encima de la parte final o terminación de esta. Ya completado el total de las piezas, podemos hacer los ajustes necesarios de los sobrantes de las orillas, para después y con un acocador irle dando los ajustes necesarios o afinando las terminaciones que no nos gusten. Para que nos quede lo mejor posible el acabado final. Y ya terminado tendremos algo como les presento a continuación. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.